7 revelaciones escalofriantes. Descubre los siniestros secretos ocultos en los bosques malditos. La noche cae sobre el pequeño pueblo de San Marcos, y con ella, una espesa neblina se arrastra por las calles vacías. Ana, madre soltera de 2 pequeños, siente como el miedo se le instala en el pecho. Trabaja en un hospital abandonado donde los ecos de almas en pena resonan entre paredes desgastadas. Esta noche es más oscura que las anteriores, hay un tremor en el aire que la hace temer lo peor. Cuando llega a casa, Lucas y Sofía están dormidos, pero los murmullos de sus pesadillas parecen llenar cada rincón. La atmósfera está cargada de incertidumbre y un llamado inquietante la interrumpe. Su teléfono vibra con un mensaje anónimo. Los secretos del bosque son más oscuros de lo que imaginas. Proteger a tus hijos puede requerir más que solo amor. Ana cae de rodillas ante la pantalla, el temor se apodera de ella. Pensamientos inquietantes sobre seres malignos que acechan a los niños la atormentan. En la alborada, los vecinos murmuran sobre desapariciones. Un grito en la noche, un rostro desconocido. Todo resuena en su mente. Ana no puede evitar pero recordar aquel relato sobre un ser que habita el bosque. Su corazón late con fuerza mientras una sombra se cierne sobre su hogar. Lucas despierta aterrorizado y con los ojos llenos de lágrimas, le cuenta que vio a alguien mirándolo desde la ventana. Esos ojos, esos ojos. Ana siente que el mundo se le derrumba, desesperada y decidida a proteger a sus hijos, la inquietud se convierte en valor. La noche siguiente, cuando el viento sopla con ferocidad, decide que debe adentrarse en el bosque maldito. Ella sabe que la curiosidad puede ser peligrosa, pero el amor por sus hijos es aún más fuerte. Avanza entre los árboles, donde la oscuridad parece cobrar vida. Estoy aquí. Solo estoy buscando respuestas. Grita, pero el silencio le responde. Los árboles susurran palabras que no puede entender, pero siente en su piel que no está sola. Soledad, desesperación, un destino acechante parecen decirle. Cada paso que da suena como una advertencia. No. Esto no es un cuento. Soy real. Pero el miedo lo consume mientras los ecos resuenan a su alrededor. Entonces luces titilan entre la maleza, danzando como si fueran almas perdidas. Son luces de esperanza o el faro de un peligro inminente. Su corazón grita que debe correr, pero sus pies están atrapados en el barro de la duda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras parecen rodearla, susurrando verdades que no quiere oír. Cada ramita que cruje bajo sus pies suena como un grito silencioso. Mientras la negrura se cierne sobre ella, repentinamente se da cuenta de que ha puesto en peligro más que su propia vida. Una revelación la golpea, ¿el secreto del bosque está en su propia sangre? ¿Es posible que su familia guarde un oscuro legado que la persigue? En ese instante se detiene. Una figura aparece inmóvil entre las sombras. ¿Amiga o enemiga? La pregunta se cuela en sus pensamientos, mientras su autoconservación tiembla en el borde de lo desconocido. Las luces parpadean y las sombras se acercan. ¿Qué sacrificios deberá hacer Ana para salvar a sus hijos? El aire se enfría aún más, y Ana siente un escalofrío recorrer su espalda. La figura se adelanta y en un instante de lucidez, se da cuenta de que no es un ser humano, sino una presencia oscura, algo más allá de lo imaginable. Su corazón late con rapidez y la respiración se le acelera. ¿Quién eres?, pregunta tratando de que su voz no tiemble. La figura, envuelta en sombras densas, no responde, pero su presencia se siente casi palpable. Ana presencia como las luces parpadean en un último intento de ser visibles, y luego se apagan, sumiendo todo en una oscuridad aún más aterradora. Buscar respuestas, ¿verdad? La voz resuena como un eco desgastado, que parece provenir no solo de los labios de la sombra, sino de todos los rincones del bosque. Ana siente que se queda sin aliento, que una mano invisible le aprieta el pecho. Déjame en paz.
Solo quiero proteger a mis hijos, grita, sus palabras llenas de desesperación, un grito que se disuelve en la penumbra. Pero la figura avanza, deslizándose hacia ella con una calma perturbadora. Ana siente que todo su ser se remueve en su interior, como si algo antiguo y olvidado despertara en su sangre. Tus hijos, la voz cambia, ahora es un susurro lleno de significado. Ellos son parte del legado, igual que tú. El bosque no es un lugar al azar, es un refugio, un hogar para aquellos que han olvidado. La historia de tu familia está entrelazada con la oscuridad que se cierne aquí. Ana retrocede buscando refugio, su mente gritando que todo esto no puede ser real. No. No puede ser. Mis hijos son inocentes, replica, aunque dentro de ella una parte empieza a dudar. ¿Qué secretos guarda su familia que ella misma desconoce? Los inocentes no sobreviven aquí, responde la figura, y con ese último susurro, desaparece, dejando a Ana sola una vez más, rodeada de árboles que parecen encerrar secretos inimaginables. Las palabras resonaban en su mente como ecos de un destino ineludible. De repente un grito desgarrador rompe la abrumadora quietud del bosque. Ana siente un escalofrío helado atravesar su cuerpo, el sonido proviene de la dirección hacia donde sabe que están sus hijos. Cada nervio de su ser se agita con la urgencia de actuar. Desesperadamente vuelve a correr, atravesando la maleza con ramas que la golpean y rasguñan. Al llegar a un claro, ve un resplandor tenue, algo que brilla entre la oscuridad. ¿Lucas? Sofía, grita, su voz resonando entre los árboles. Pero no hay respuesta, solo el eco de su propio terror. El resplandor se hace más fuerte, revelando un altar antiguo cubierto de extrañas inscripciones y rodeado de figuras que parecen moverse a su alrededor. Ana se detiene, horrorizada. Un atisbo del pasado parece manifestarse en el aire denso. Recuerda las historias que su abuela le contaba sobre los rituales del bosque. Pero ahora lo siente en carne propia, algo la llama hacia el altar, un tirón en su interior que no puede resistir. Debe descubrir el propósito detrás de todo esto, pero cuando se acerca, algo se mueve en la oscuridad tras el altar. Un par de ojos brillantes, llenos de malicia, la miran. Ana siente que la tierra tiembla bajo sus pies. El miedo la consume y ahora comprende centralmente lo que debe enfrentar, mientras se prepara para desentrañar aquel oscuro secreto que amenaza con atraparla. Una imagen se dibuja en su mente, sus hijos en peligro, ese grito que aún resuena. ¿Hasta dónde deberá llegar para salvarlos? Y en un giro helado, las luces regresan, esta vez iluminando rostros conocidos, miradas vacías que la clavan, revelando que no está sola en esta oscuridad. Infinitas sombras se acercan y en el centro, la figura ya familiar, sonriendo. Bienvenida a casa, Ana, murmuran. La oscuridad apremiante se cierne sobre ella nuevamente, y ella sabe que el verdadero horror apenas comienza. ¿Qué sacrificios requerirá el bosque para liberar a sus hijos de su oscuro legado? La oscuridad se cierne opresiva y densa, como un manto de desesperación. Ana siente que la atmósfera a su alrededor se vuelve más fría, el aire pesado como si millones de secretos se hubieran acumulado en aquel enclave. Los rostros familiares, ahora distorsionados, son un recordatorio de lo que está en juego. Las sombras se acercan, susurrando al unísono, una horrible melodía que no logra comprender. Un escalofrío la atraviesa. No puedo perderlos. Piensa y la adrenalina la empuja a avanzar, ignorando la sensación de que el suelo podría tragársela. Con el corazón desbocado, busca a Lucas y Sofía entre las figuras que se dibujan en la penumbra. Cuerpos sin vida, vacíos, buscando algo. ¿Esperanza? ¿Liberación? ¿O quizás una presa? ¿Qué quieren de mí?, grita con voz quebrada, pero solo recibe un eco burlón como respuesta. Voltea buscando un punto de luz, algo que le haga sentido en esta pesadilla. Sin embargo, el resplandor del altar parece absorbido por la sombra que la rodea. Entonces las palabras de la figura le vuelven a la mente: los inocentes no sobreviven aquí. Ana retrocede un paso, la verdad tambaleándose en su interior. Están en un lugar donde el tiempo se apaga y la realidad se deforma. Con cada latido, su mente clama por abandonarse. ¿Qué ha hecho su familia para ser parte de esto? Preguntas y respuestas se cruzan en su mente como relámpagos en una tormenta. Desesperadamente, se aferra al último destello de claridad que tiene, la imagen de sus hijos abrazándola, sintiendo la calidez de su amor. Necesita salir, romper los lazos invisibles que amenazan con atraparla.
Lucas Sofía clama, su voz resonando como un lamento, una última súplica. De repente, de entre las sombras, una de las figuras se materializa, un espejismo que adquiere forma. La cara está familiarmente distorsionada, y en un susurro que rasga el silencio, dice: Ana, tus hijos son la última esperanza. Debes elegir. El horror la inunda nuevamente. ¿Elegir? ¿Qué quieres decir?, pregunta, el pánico asomándose en su tono. Pero la figura solo asiente, su rostro una máscara de tristeza y resignación. Mientras las sombras parecen converger en ella, la figura señala el altar. Todo lo que has ignorado, todo lo que has desechado allí está. El sacrificio es la única forma de que ellos puedan escapar. Ana siente que su estómago se revuelve. No puedo, no. Las palabras se atragantan en su garganta. El pensamiento de perder a sus hijos, de fallarles, es un abismo insuperable. A medida que el caos acecha, un grito desgarrador resuena entre la bruma oscura. Es una mezcla de súplica y terror, y Ana reconoce la voz. ¡Mamá! Exclamaciones desgarradoras que perforan su corazón. No, grita, su voz se eleva por encima del clamor. Un torrente de desesperación la envuelve. El eco de los rituales olvidados resuena en su mente, revelando la oscura conexión entre su familia y aquel bosque maldito. Su propia sangre podría ser el precio a pagar. Miedos ancestrales se levantan. El terror la atrapa cuando oprime el latido en su pecho. Las sombras laten como si fueran un organismo vivo, alimentándose de su angustia. Y en el momento más oscuro entiende que la única salida podría ser aceptar ese horrible legado. La figura apunta nuevamente al altar, y Ana, en medio de su confusión, siente que una parte de ella se somete, atraída por un deseo de comprender, de ver hasta dónde la oscuridad la puede llevar. Entonces, entre los ecos de horror, una revelación final le llega: no hay escapatoria. Solo confrontación. El silencio vuelve a caer, y las sombras se congelan. Ana mira hacia el altar, donde una luz intensa empieza a brillar, desafiando la oscuridad. Y en su pecho el presentimiento crece: será ese el precio que deberá pagar. Con el corazón desgarrado, se lanza hacia el altar, porque, tal vez, el sacrificio sea la única forma de salvar a sus hijos. Pero mientras lo hace, escucha un susurro inquietante que se cuela entre sus pensamientos: bienvenida a la verdad, Ana, y con eso, se siente atrapada entre el horror y la esperanza. Sabiendo que lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Estará dispuesta a sacrificar lo que más ama por desvelar su linaje oscuro. Ana se detuvo un momento ante el altar, la luz que emanaba de él casi la ciega. La intensificación de las sombras la envolvió cada vez más, como si la oscuridad quisiera arrastrarla de vuelta a su atracción. Casi podía tocar el aire denso, pesado con el olor de la humedad y algo más, algo putrefacto que despertaba sus instintos más básicos de supervivencia. ¿Qué has hecho, Ana?, se escuchó susurrar en su mente, un eco que parecía provenir de sus propias dudas. Su mano temblorosa se extendió hacia la luz. ¿Podría ser la salida? ¿O simplemente el principio de una pesadilla aún peor? Debes elegir, insistía la figura, espectral y etérea. Un destello de tristeza en su rostro distorsionado. Hazlo por ellos, por Lucas y Sofía. Una parte de Ana gritó que se detuviera, que abandonara aquel altar. La imaginaba impotente, entregándose a un destino que ninguna madre debería enfrentar. Sin embargo, la desesperación se intensificaba. La voz de Lucas clamando su nombre la atravesaba como un cuchillo, y a cada grito del niño, una chispa de luz tentadora brotaba del altar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él, pero antes de alcanzar su meta, las sombras la rodearon como serpientes negras tratando de mantenerla alejada de la verdad. El ataque fue de tal intensidad que su cuerpo fue empujado hacia atrás, estrellándose contra una de las figuras translúcidas que se acercaban con manos extendidas. El frío de aquellos dedos fantasmales recorrió su columna vertebral. «No. Déjame ir», gritó. Pero las sombras no respondieron, solo se transformaron en una risa fría, como ecos de una pesadilla. Ana se volvió hacia la luz, su única esperanza, y con cada paso que daba hacia ella, una nueva revelación se dibujaba en su mente. Esta luz no era solo un faro de salvación, era una puerta abierta hacia el pasado, a los secretos oscuros que había ignorado por tanto tiempo. Cuánto sabía realmente de su familia. Pronto, una imagen impactante emergió entre las sombras, un recuerdo distorsionado, su madre de joven, en aquel mismo bosque, susurrando con figuras oscuras. El sacrificio.
Ana se dio cuenta de que era un ciclo que se repetía, un legado de horror que había estado escondido bajo capas de olvido. No, esto no puede ser, pensó, tratando de ahogar el terror que resonaba en su mente. Mamá, ayuda. La voz de Sofía resonó a su lado, desgarradora. Nuevamente las sombras se agolpaban en torno a Ana, sus dimensiones se inclinaban, sus risas se desvanecían, y ella, asustada, buscó los ojos de su hija en medio de toda esa negrura. Todo giraba en torno a una elección. Si no lo hacía por ellas, entonces ¿por quién? Puesta contra la pared, el deseo de renunciar a la búsqueda de esas raíces malditas creció dentro de ella. Pero una visión la detuvo. Su abuela, de pie junto a la misma figura espectral que ahora la observaba, una elegancia perturbadora en su tristeza. La sangre llama a la sangre, Ana. No huir jamás te liberará. El rostro conocido se fue desdibujando, y Ana supo que esta no era una opción más, era su destino. La verdad pululaba a su alrededor como un enjambre de avispas listas para picar. La figura emitió un brillo apenas visible en sus ojos, como si supiera que lo que Ana iba a hacer podría aún tener consecuencias. Escoge tu sacrificio, dijo la figura en un murmullo, volviendo hacia el altar, donde la luz danzante parecía pedirle a Ana que se acercara aún más. Y entonces, como si se tratara de un viaje que nunca había querido emprender, una flecha de pánico la atravesó, las sombras comenzaron a convulsionar, y el suelo vibró. La atmósfera se llenó con un rugido que resonaba en su pecho, llenándola de terror. Algo estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparada. ¿Qué será la verdad que tanto temes?, le susurró el viento en un aliento gélido mientras apuntaba con un dedo al altar, esperándola. En ese instante un nuevo grito desgarrador rasgó la oscuridad. Mamá, por favor, no vayas. Ana sintió su voluntad quebrarse y supo que las sombras esperaban una respuesta. Pero el eco de su propio sacrificio resonó en su mente. Debo saber. Y así la elección que nunca pensó que tendría que hacer se convirtió en la única salida, cargada de terror y desesperación. ¿Sería la oscuridad lo que liberaría a sus hijos, o su aceptación traería consigo un horror aún mayor? Con el corazón latiendo en sus oídos, se adentró finalmente en la luz, ignorando el eco que le decía que podría no haber regreso. La luz que Ana había buscado con tantas ansias se desvaneció en un instante, transformándose en un torbellino blanquecino que la envolvió por completo. La sensación de caos y desolación la atrapó. Sintió que se ahogaba, que el aire se le escapaba entre los dedos, y cuando finalmente pudo, la luz se disipó, dejándola en un lugar diferente, aún más oscuro. Estaba sola en un paisaje que la dejó sin aliento. Fríos árboles retorcidos como espectros desbordantes de malevolencia, se alzaban a su alrededor. El bosque parecía respirarla, absorbiendo su miedo y transformándolo en una presencia palpable que la rodeaba. Respiraba en su nuca, como una criatura lista para devorarla. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz casi devorada por el silencio abrumador. Un escalofrío recorrió su cuerpo, haciendo que los dedos de sus manos se crisparan. La negrura la llamaba, pollitos sean, mas con cada parpadeo, su corazón se apretaba. Un aullido lejano rompió la quietud, retumbando entre los árboles y sacudiendo sus entrañas. Recordó la voz de Sofía y Lucas, la desesperación en sus gritos. Todo se entrelazaba en su mente mientras se adentraba más en la oscuridad. ¿Era eso lo que la luz prometía? Las sombras parecían tener vida propia, susurrando promesas de revelaciones. Ana resonaba una voz, extraña y cercana. Se giró buscando la fuente en la penumbra, pero solo encontró un panorama que giraba y cambiaba, una fantasía oscura sin forma. Tú elegiste. La frase era un eco comiéndose el aire que la rodeaba. Tú elegiste, no lo hice. La desesperación tomó la forma de angustia, cada palabra se convertía en un grito a la nada. No sé qué he elegido. Sus pasos titubeantes la llevaron hacia adelante, mientras un espejismo de recuerdos se desvelaba, desbordando su mente en fragmentos violentos de su infancia. Recuerdos de su madre riendo entre sombras, la risa despreocupada de Sofía, la risa de Lucas llena de vida, y luego, las risas se tornaron en susurros venenosos. Las escenas distorsionadas de un pasado olvidado resurgían como serpientes venenosas. Vio a su madre, de pie frente a un círculo oscuro con extrañas figuras danzantes. Y justo cuando creía que se desvanecería, alcanzó a escucharla: el sacrificio es la única forma de mantener a la familia unida. Ana sintió que su corazón se paraba.
No. La verdad cocía sus entrañas como un fuego implacable. No puedo, murmullos impotentes se aplastaban en su pecho. Era su familia la que había elegido aquel destino. ¿Y qué significaba eso para sus propios hijos? Las sombras se acercaban, empujándola hacia una decisión. Su mente se abría ante la idea de que tal vez jamás había sido libre de escoger. ¿Y si era ella la responsable de perpetrar el legado de horror? El viento chaqueó de forma aguda, como si riera ante su dilema, y cada hoja que caía susurraba secretos de un pacto olvidado. De pronto, una visión llevó su mente a un abismo. Allí en el centro del bosque un árbol masivo se alzaba, su base cubierta por una neblina oscura, pareciendo absorber la luz que lo rodeaba. El árbol del sacrificio, pensó. Es allí donde todo comenzó. Se acercó, cada paso se sentía como un arrastre a su condenación. Y al llegar al corazón del bosque una imagen se desplegó ante ella, una figura encapuchada con una daga en la mano, brillando con un resplandor inusual. Alzó la vista y Ana se encontró cara a cara con el horror que había tejido su destino. Se le llenó la garganta de terror, sintiendo que el presente y el pasado chocaban. Ellos no lo saben, Ana, dijo la figura con voz suave, envolvente. Pero tú sí. Debes decidir. ¿Quieres continuar este legado o romper el ciclo? El aire se tornó pesado. Ana temía la respuesta. No había vuelta atrás. Un nuevo grito surgió de sus entrañas, resonando en el eco del bosque. Pero su respuesta se atascó en su garganta, estaba a un paso de la elección definitiva, y el bosque retumbaba en anticipación. ¿Podría realmente romper el círculo de horror o se vería atrapada en una harapienta historia de sangre? Condenando a sus hijos al mismo destino, como su madre lo hizo con ella, la sombra de la figura se proyectó sobre el árbol, haciéndola mirar la daga destilando un brillo inusual, y el silencio a su alrededor fue vestido de un pánico asfixiante. ¿Qué harás, Ana?, susurró el viento como si lo supiera todo y aguardara su respuesta. El silencio se hizo más profundo, casi tangible. Ana sintió que el peso de la elección la aplastaba, como si las ramas de los árboles quisieran retenerla en su lugar. El suave roce del viento se convirtió en un susurro burlón, llenando su mente de dudas y temores. ¿Por qué? ¿Por qué yo?, murmuró mientras sus manos temblaban, aferrándose desesperadamente a la idea de que podría haber una salida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de la figura encapuchada, una sensación de familiaridad la invadió, como si ya lo conociera. Di la verdad, gritó, desbordando su miedo en un alarido desafiante. ¿Qué eres tú? La figura se movió lentamente y con cada centella de luz que reflejaba la daga, un destello de recuerdos olvidados se desencadenó. Momentos de su niñez empezaron a bailar ante sus ojos, su madre, el círculo de sombras y el sacrificio. No puedes ocultarlo, Ana, dijo la voz, esta vez más firme, más clara. Tú has visto la imagen del árbol, creció aún más en su mente. Ahí estaba el recuerdo de un ritual, un sacrificio que prometía mantener a la familia unida, la única forma de garantir su seguridad. Desde una necesidad ancestral había emergido, pero ahora esa verdad crujía bajo el peso del sacrificio que planteaba. El horror de su legado se deslizó en su conciencia como un veneno. Ana temió por sus hijos, por lo que su madre había decidido hace años. No, no puedo hacer esto. No quiero ser como tú. Lanzó el grito al aire, una súplica desgarradora que fue respondida con un eco distante. Su propio sufrimiento había comenzado a tejer una tela de incertidumbre, atrapándola entre la verdad y la traición. Las sombras en los árboles parecieron cobrar vida, sus formas distorsionadas danzaban en una exhibición macabra, reflejando el caos interno en el que se encontraba. Recuerda, Ana, volvió a susurrar la figura, su voz como un lamento. La sangre llamará a la sangre, una frialdad cortante recorrió su espalda. Ana sabía que no podría escapar. ¿Acaso soy solo un peón en este juego? Una marioneta de lo que debe ser. Se quedó inmóvil, sintiendo que la oscuridad la consumía desde adentro. Con cada latido de su corazón, la decisión la abrazaba. ¿Y si se negaba? El bosque rugió como si respondiera a su duda. ¿Acaso el legado se rompería en destino de dolor, o se perpetuaría en sangre? No puedo permitírselo. Su mente estalló en una rebelión tumultuosa, pero la figura permanecía ahí, imperturbable. Ana tomó aire y se dejó llevar por una corriente de resolución. Si debo elegir, que sé de lo peor, murmuró, su voz temblando.
Si mis hijos deben conocer la verdad, entonces deberían también enfrentarla. Un grito de furia brotó de su pecho, un sonido visceral que resonó en el espacio a su alrededor. Lo romperé. Haré lo que sea necesario. La daga brilló intensamente y el viento volvió a susurrar como una advertencia. Pero Ana pudo sentir que una nueva fuerza nacía dentro de ella, como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Justo en ese instante el aire cambió. Un susurro diferente atravesó el bosque, un murmullo que no venía de la figura, sino de los árboles mismos. Era un llamado, un eco de voces perdidas. ¿Estás lista, Ana?, preguntaron en coro, cada palabra como una amenaza. De la conmoción de aquellos gritos surgió una imagen aterradora, su madre y los otros miembros perdidos de su familia, unidos en un círculo oscuro, mirando fijamente con ojos vacíos. Eran ellos quienes habían tomado la decisión, y ahora era su turno. De pronto el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Sentía que la tierra, cargada de secretos y sufrimientos olvidados, la reclamaba. Un trueno bajo resonó en el bosque, otorgándole la señal de que su elección estaba a punto de desatar una nueva era de terror, o la liberación de un ciclo que parecía eterno. Cuando una sombra se alzó desde el terreno en respuesta al llamado, Ana supo que ya nada podría detener lo que había comenzado. Todo se decide en este momento. Pero su corazón se detuvo al sentir un leve roce detrás de ella. Al girarse, el horror del conocimiento la arrebató, una figura familiar emergía de la oscuridad, con la mirada fija en ella. Era Sofía, con el mismo terror reflejado en sus ojos. El terror se apoderó de Ana al reconocer el rostro de Sofía, su propia hija. El instante se volvió denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática, anticipando un desenlace inminente. Sofía, temblando y con lágrimas en los ojos, parecía atrapada en un mundo de pesadilla que Ana había intentado evitar. «Mamá», exclamó la niña con un hilo de voz, dando un paso hacia ella, pero el viento sopló ferozmente, empujándola hacia atrás como si lo impidiera. «No, Sofía, no te acerques», gritó Ana, el pánico apretándole la garganta. La figura encapuchada se quedó de pie, observando la escena con una calma escalofriante. «La sangre llama», murmuró, dejando caer la daga, que se clavó en el suelo con un sonido sordo. «Tu primer sacrificio será la puerta de entrada a la verdad». Ana sintió que la tierra bajo sus pies vibraba nuevamente, como un canto que resonaba en lo más profundo de su ser. Las palabras llenas de promesas y maldiciones la rodeaban, y en su mente se concretó un terrible entendimiento. Su propia madre no solo había arrastrado su destino, sino que había marcado a Sofía como la siguiente en la línea oscura de la tradición familiar. «¿Por qué me traes aquí?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Las lágrimas surcaban su rostro, pero había algo más en sus ojos, como si un conocimiento oculto comenzara a florecer. Ana la miró fijamente buscando la manera de protegerla, pero sus palabras se perdieron en la maraña de desesperación. «Esto no va a pasar. No dejaré que repitas lo que hice». Las palabras de Sofía perforaron el aire. «Pero mamá, yo también sentí el llamado de los árboles. Ellos me susurraron». Ana se encogió, el terror vaivén de la realidad comenzó a girar a su alrededor. ¿Acaso su hija había sido tocada por la misma maldición? ¿Podía el ciclo ser aún más cruel al arrastrar a una inocente? Una sombra oscura se extendió sobre el bosque, trayendo consigo un frío que erizaba la piel. «Tu resistencia ha sido observada, Ana», rió la figura encapuchada, su risa resonando como el crujido de ramas muertas. «Pero el tiempo se agota. Tu hija también necesita entender el legado». El corazón de Ana se partió. «No quieres esto, Sofía, por favor. Si se requiere sacrificio, que lo haga yo». Pero en ese momento, la tierra tembló violentamente y una grieta se abrió entre ellas. Sofía retrocedió y en la confusión, Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Las sombras en el bosque comenzaron a cobrar vida, moviéndose como si se prepararan para devorar a su descendencia. «La decisión es tuya, Ana», resonó la voz, cargada de poder. «El sacrificio debe perpetuarse. El legado está en tus manos, como lo estuvo en las de tu madre». Una vida por otra. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Todo lo que había querido proteger ahora estaba en riesgo. Las promesas de sangre y sacrificio retumbaban como campanas que anunciaban una condena. Y en medio de su caos interno, tomó una determinación. «Si tengo que sacrificarme, que así sea. Pero no lo haré por el legado.
Lo haré por ella, pensó. Sin embargo, una risa inhumana resonó en el bosque, desvaneciendo momentáneamente su resolución. Las sombras se cerraron a su alrededor, los ecos de las voces perdidas clamaban en un coro juvenil, clamando por el sacrificio. La arena del tiempo parecía escurriéndose entre sus dedos. Sofía, confía en mí, dijo Ana, pero ya era demasiado tarde. El bosque, un ente viviente, estaba decidido a reclamar lo que le pertenecía, y lo haría con sangre que aún no había sido derramada. El aire se volvió pesado, como si todo estuviera a punto de estallar. La figura encapuchada levantó su brazo con la daga en alto, y Ana sintió que el mundo se desvanecía mientras la oscuridad la envolvía. ¿Estás lista para enfrentarte a tu propia sombra?, preguntó la figura, desvaneciéndose tras un velo de sombras. Y con eso el rugido de la tierra se intensificó, como si respondiera a la brutalidad de la decisión que Ana estaba a punto de tomar, y en el eco de aquel momento, una conciencia agazapada en un rincón oscuro reveló un secreto atroz. El sacrificio que decidiera podría no solo decidir el destino de su hija, sino también el de todos los seres que aún habitaban el bosque, incluyendo su propia vida. El suelo tembló con un retumbar que resonó en los huesos de Ana. Cuerpos de sombra se agolpaban a su alrededor. Susurros desgarradores llenaban el aire, clamando por todo lo que una vez había sido. La figura encapuchada desapareció casi tan rápido como había aparecido, dejando solo la pesada sensación de su presencia. Ana gritó, Sofía, buscando la mirada de su hija entre las sombras envolventes. Un vórtice de nubes oscuras se arremolinó por encima de ellas, el viento aullando como si el bosque mismo estuviera en agonía. Las raíces de los árboles emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes intentando apresar a su presa. Mamá, no puedo. Sofía gritó, sus pies arraigados al terreno, incapaz de moverse. Ana sintió un impulso imparable de protegerla, como si los instintos de madre se alzaran a una intensidad incontrolable. Sofía, ven aquí. Ana extendió los brazos, luchando por cruzar la grieta que se interponía entre ellas. La sombra se acercó como si tuviera vida propia, arrastrándose hacia la niña en busca de consumir su luz. No. Ana corrió sintiendo que cada paso era un desafío, como si el aire se volviera un lastre. Las nubes oscuras comenzaron a descender, cercando a Sofía en un torbellino de oscuridad. Es el momento, Ana, ladró la voz desde las profundidades del bosque. La voz de la tradición es más fuerte que el amor. La naturaleza nunca olvida. Ana se detuvo en seco, el corazón palpitándole en los oídos. No, no podemos dejar que esto suceda. Vas a vivir, Sofía, su voz temblaba, pero también había una chispa de determinación. Te liberarás de este ciclo. ¿Cómo podemos salir de aquí?, preguntó Sofía, con la voz rota, sin aliento. Cada palabra de la niña era como un golpe a la cruda realidad que las envolvía. La figura encapuchada apareció nuevamente, sonriendo con un aire de triunfo. El precio de la libertad no es pequeño. O tú, Ana, te ofreces como sacrificio, o tu hija se convertirá en la siguiente portadora de esta maldición. El bosque pareció resonar con estas palabras, como si los árboles susurraran en un idioma antiguo, persuasivo. Una risa tenue surgió del fondo, monstruosa, mientras Ana se debatía en un mar de terror y desesperación. No puedo dejar que te lleven, murmuró, mirando a Sofía. No dejaré que te afecte esta maldición. Esto lo terminaré yo. Con resolución inquebrantable, Ana dio un paso hacia la figura encapuchada, sintiéndose impulsada por una fuerza desconocida. Si es mi sangre lo que necesita, que así sea. Te ofrezco lo que quieras con tal de salvar a mi hija. La figura rió en voz alta. El sacrificio tiene su precio, pero podría haber una salida. No solo la vida de tu hija está en juego, otras almas se encuentran atrapadas entre estos árboles, ansiosas por liberarse. Una sombra se alzó detrás de la figura, tomando forma, cada vez más cercana, sus rostros espectrales pareciendo suplicar ser liberados. Ana sintió lástima por ellos. ¿Eran estos los antiguos sacrificios que la maldición había reclamado antes? Sofía gritó, luchando internamente con su decisión. Te prometo que lucharé. Pero sus palabras se perdieron en un torrente de viento que arrancaba los árboles de sus raíces, uniéndose a la vorágine en la que todo se desvanecía. Ana sintió que su vida, la de Sofía y el eco de aquellas almas se entrelazaban en una danza terrible. Y en ese instante comprendió que su decisión no solo marcaría sus destinos, sino que también abriría una puerta hacia un horror inimaginable que había estado latente, esperando ser desatado.
el silencio se hizo, y todo el bosque se detuvo. Entonces la sombra más tétrica alzó la vista hacia Ana, revelando los ojos vacíos y suplicantes de aquellos que habían sido arrastrados y consumidos en el profundo abismo de la traición. «¿Estás lista para asumir las consecuencias?», murmuró la voz de las almas perdidas como un eco ensordecedor. Y así, en el cruce de sus destinos, Ana se preguntó si realmente podría redimir no solo a su hija, sino a todas las almas que clamaban por la justicia en el alma de aquel bosque. Un nuevo susurro se escucha, un eco de voces apagadas que plantea una nueva pregunta: ¿podría ella estar dispuesta a convertirse en lo que más había temido por el bien de su hija? El viento aullaba, llevándose consigo la angustia de Ana mientras el terror se intensificaba. La figura encapuchada se movía lentamente como si cada paso fuera un ritual, como un símbolo de la muerte misma caminando entre ellos. Ana sintió que su corazón latía desbocado, cada pulsación resonando como un tambor que presagiaba su próximo movimiento. «¿Qué precio debo pagar?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro, mientras el pánico comenzaba a adquirir forma en su pecho. Las sombras parecían acercarse más, su aliento frío helando la piel de su cuerpo, mientras que Sofía estaba atrapada en su desesperación, sus ojos llenos de terror y un atisbo de esperanza. La figura encapuchada se acercó aún más, el aire se volvió denso. La sangre de la madre trae la libertad. Pero también conlleva el sufrimiento de aquellos que han sido olvidados. Si decides sacrificarte, debes estar preparada para conocer la verdad de lo que has dejado atrás. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. Todo lo que había conocido, cada momento de felicidad, se disipaba en la agonía del bosque. «No puedo dejar que esto suceda. No puedo, tu sacrificio liberará a las almas perdidas», dijo la figura, su voz como un eco de las sombras. «Podrás romper el ciclo, pero solo si estás dispuesta a cargar su dolor». «¿Y qué hay de mi hija?». La pregunta salió de su boca como un grito desesperado. «Si ofrezco mi vida, ¿será suficiente para salvarla?». La figura inclinó la cabeza, dejando ver un destello de algo que se parecía a una sonrisa, aunque su rostro seguía envuelto en penumbra. «La maldición no es solo de sangre, Ana. Es un legado de dolor, de traición. Tu decisión se tomará entre la vida de tu hija y el sufrimiento de muchos». Ana se sintió atrapada entre el amor incondicional que sentía por Sofía y la indignación por la historia que la maldición se había llevado. El eco de las voces perdidas le decía que las elecciones de su vida habían tenido repercusiones que nunca había imaginado. Mientras el tiempo se extendía, Sofía luchó por liberarse. «Mamá, no lo hagas. No quiero perderte». La niña gritaba y cada palabra era como un ardor en el corazón de Ana, recordándole la fragilidad de sus momentos juntas. «Sofía, confía en mí». Ana se acercó a su hija, pero las sombras la rodeaban, cada una salpicando sus manos con el eco de la tragedia. La respuesta a su sacrificio pesaba en su mente. ¿Sacrificarse lo haría por el bien de su hija y de aquellos que habían sufrido? ¿Podía vivir con tal decisión? El aire se volvió aún más frío, y los murmullos aumentaron en intensidad, clamando por su atención. «Elige, Ana. Elige antes de que sea demasiado tarde». El temor y la urgencia llenaban la atmósfera, y justo cuando Ana alzó la vista, pudo ver los rostros distorsionados entre las sombras, cada uno pidiendo justicia, cada uno siendo parte de un rompecabezas inacabado. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz entrecortada, buscando respuestas entre la oscuridad. Quería que alguien, le mostrara el camino. Sin embargo, la figura encapuchada simplemente la observó, una mirada asegurada en medio del caos. Ana sintió que los ojos vacíos de las almas caídas le devolvían la mirada, y una idea oscura comenzó a formarse en su mente. Había una opción. Una oscura, abominable opción que podría cambiarlo todo. «Si puedo romper el ciclo, ¿podré llevarme a Sofía conmigo?». La pregunta salió temblando de sus labios, pero el eco resonó en el aire como un trueno. La figura se acercó más, un peligro inminente en su andar. «El amor no es suficiente, Ana. La libertad tiene un precio que no puedes imaginar. ¿Estás dispuesta a ser la portadora de la oscuridad por el bienestar de tu hija?». La pregunta quedó suspendida en el aire, y Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. En ese instante el tormentoso silencio del bosque fue roto por un eco de risa burlona y pura, que resonó por los árboles. Y mientras lo entendía, la verdad aterradora empezó a asomarse. E incluso cuando la respuesta a su pregunta comenzó a tomar forma, una sombra más oscura se deslizó detrás de la figura encapuchada,
arrastrando consigo un silencio doloroso, una sombra que parecía tener su propio propósito. «¿Puedes soportar lo que viene, Ana?», sopló la voz, y en ese momento, Ana supo que su decisión sería el inicio de un nuevo horror. Porque el sacrificio no era solo por libertad, sino por un destino que cambiaría todo lo que pensaba que conocía. El bosque temblaba con la inminente llegada de la verdad, y Ana sintió que el tiempo se evaporaba a su alrededor. ¿Sería capaz de asumir el camino de la oscuridad? Ana miró a Sofía, su corazón desgarrándose al notar el miedo en los ojos de su hija. «Mamá, no lo hagas», gritó mientras las sombras se retorcían a su alrededor, como un enjambre de serpientes dispuestas a devorar todo a su paso. La figura encapuchada la observaba, el silencio que llenaba el espacio era palpable, como una advertencia de lo que vendría. «La libertad tiene un precio, Ana», resonó la voz espectral, acariciando cada rincón de la selva tenebrosa. Las palabras de la figura se repetían en su mente. Ana sentía el peso de la historia que oprimía su pecho y resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cuántas vidas habían sido sacrificadas? La oscuridad que las rodeaba parecía susurrar promesas de poder, de redención, pero la voz de Sofía rompía el eco siniestro. «No me dejes». Una respuesta surgió de su interior, una luz tenue que apenas iluminaba el camino. «Si debo cargar con el peso de este legado, entonces que lo haga yo. Deberé enfrentar lo que he ignorado por tanto tiempo». Su determinación se armó como un escudo ante el terror que la envolvía. «Por mi hija, lo haré». Alzó la vista y vio la daga en manos de la figura encapuchada. Las sombras se acercaban sedientas y Ana comprendió el sacrificio que exigían. Sin hacer una pausa, caminó hacia el altar que parecía pulsar con un ritmo propio, un corazón oscuro desbordado de secretos. Las caras de aquellos atrapados entre los árboles se dibujaban en su mente, rostros angustiosos que habían estado esperando su redención. «Sacrificio», repitió la voz del bosque en un sutil coro de desesperación. Ana sintió la presión de sus decisiones en la piel, cada paso que daba retumbaba, resonaba con la verdad no dicha. Una claridad abrumadora envolvía su ser. «No, no puedo dejar que Sofía cargue con este destino. Debo romper el ciclo. Es tiempo de enfrentar las sombras». Mientras se acercaba a la daga, el suelo vibró, desatando una cadena de ecos desgarradores. La figura encapuchada levantó la vista sorprendida, y una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. «Tu elección puede cambiarlo todo, pero sabes que la sangre no se olvida». «¿Qué pasará con mi hija?», gritó Ana, desesperada. «Prométeme que estará a salvo si me ofrezco». La figura asintió lentamente. «La sangre ofrece poder, ese poder vital. Pero la oscuridad siempre llevará su precio. Hasta el último latido, tu sacrificio perdurará». Sin más tiempo que perder, Ana tomó la daga, sintiendo el frío metal contra su piel. «Si esto es lo que debo hacer, que sea así. Sofía, debes vivir. Tu vida vale más que cualquier legado oscuro». Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas mientras Ana se preparaba, temblando, pero con resolución. «No, mamá», gritó Sofía, corriendo hacia ella. «No te vayas, por favor». Un grito desgarrador brotó del corazón de Ana. Pero ya no había vuelta atrás. Sabía que cada historia tiene un final, y ella estaba lista para escribir el suyo. En un acto de valentía angustiosa, se hundió la daga en el pecho, y el bosque tembló. Una explosión de luz y sombra se mezcló en una danza caótica. El grito de Sofía resonó, pero la oscuridad comenzó a desvanecerse. Ana sintió que cada latido de su corazón liberaba a aquellos que habían estado atrapados, el ciclo del horror se tambaleaba ante su sacrificio. De repente una claridad envolvente la rodeó, la luz se transformó en figuras familiares que bailaban alrededor de ella, agradeciendo su valentía. Las almas perdidas encontraron paz, el ciclo que una vez pareció inquebrantable se rompió. «Gracias, Ana», susurraron, y cada susurro apagó un poco más la oscuridad que había dominado su corazón. Pero al mismo tiempo el precio se sentía en su pecho. Sus pensamientos volaron involuntariamente hacia Sofía, que había sido liberada del destino de sufrimiento que la historia había tejido por generaciones. Cuando la luz se desvanecía, Ana sintió que todo lo que había hecho había valido la pena. La conexión con Sofía se había mantenido vive, incluso en el acto más desgarrador. Supo que aunque sus tiempos como madre se habían transformado, siempre estarían unidas. La figura encapuchada se desvaneció,
y Ana cerró los ojos sintiendo que a pesar del costo, había decidido ser una madre renovada, rompiendo la oscuridad con amor. Murmullos alegres resonaron entre los árboles, y el bosque, una vez más, se convirtió en un lugar de esperanza. Ana sintió que su sacrificio había traído luz a un lugar sombrío. El legado de horror se había transformado, y aunque el sacrificio siempre llevaría su peso, su amor sería eterno. La historia de su familia no sería más un camino de sombras, ahora sería un camino de luz. El bosque, de alguna manera, parecía estar en paz, lleno de susurros esperanzadores que resonaban a través de los árboles, recordando que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede ser el faro que guía hacia la redención. Y así Ana se despidió aceptando que lo que había hecho había liberado no solo a su hija, sino al eco de todos los que habían sido atrapados en la oscuridad. Tu historia no termina aquí. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo significa todo.